en unión temporal con Corvivienda, se le desconocen los derechos irregularmente a la primera unida en esta unión temporal. ¿Qué quiero decir? En la medida en que se va produciendo la declaratoria unilateral de terminación de un contrato, en otra unión temporal por vivienda también de interés social, se va dando y se va produciendo una tolerancia de Corvivienda para que uno de los constructores, unido con otro, le desconozca los recursos. Ya vamos a ver por qué, y es sencillo, porque estos recursos después van a ser trasladados a la contratante del primer contrato del que estamos hablando. El 4 de diciembre el representante de Econovi, la otra empresa contratante, se queja ante los organismos de control porque la gerente de Corvivienda está negándole la posibilidad de que los recursos de ese contrato vayan a la cuenta del contrato, sino que lleguen a la cuenta personal del señor Ricardo Sayé Sierra, quien es el representante legal de la unión temporal. Y volvemos nuevamente al anterior contrato, al contrato inicial. Mientras eso sucede en el otro, el contrato inicial, el 23 de diciembre, se produce un hecho simpático. Se registra en Cámara de Comercio y nace a la vida jurídica Coinsar SAS, que va a ser la segunda empresa a la que luego le van a otorgar el contrato de las 161 viviendas. El 27 de mayo, el 26 de mayo, en firme la terminación del contrato de la Unión Temporal Consulting Limitada. Un año después, Corvivienda avisa sobre la licitación para adjudicar este mismo contrato por segunda vez. 27 de mayo, la convocatoria pública con sus pliegos de condiciones o referentes. ¿Quién es el supervisor de este contrato? Ante el Ministerio FONADE. Y bienvenida la directora de FONADE. Corvivienda sería responsable, solidario con el unido a escoger. El objeto, como dijimos antes, es ejecutar 161 viviendas de interés social para desplazados. La situación primera Consulting no cambia, es la misma. Lo único que cambia es una manera excluyente de cómo designar el copostulante. Aquí está, objeto, 161 viviendas para desplazados por la violencia financiada con los subsidios de vivienda de interés social del gobierno nacional, más el subsidio en especie del gobierno local, lotes urbanizados y el aporte del mínimo del 20% deducido que debía aportar el eventual unido. Ojo, ya aquí opera el derecho a la desigualdad. Para poder ser excluyente y para amarrar el negocio, ya no basta quitarle el negocio al primer constructor, a Solten, sino que ya aquí en los pliegos de condiciones es el mismo objeto, 161 casas, la construcción para desplazados, pero con un adicionante, con un componente que le exige a que el constructor debe aportar el 20% en plata, en recursos, un cupo crédito, representado el 20% del valor de lo que representan los subsidios del Estado. ¿Qué significa? Que quien no tuviera esto, realmente no podía concursar. Blanca es, frito se come y gallina lo pone. Ahora vamos a ver que termina en Coinsar SAS, que termina siendo, al final de cuentas, de hecho, esta empresa del marido de una profesional abogada que pertenece a la misma Corvivienda.
Condición sine qua non para el oferente aportar el 20% del valor del subsidio que da el gobierno nacional. Nota. Ahora vamos a ver cómo para aportar este 20% que no tiene la empresa oferente, que es Coinsar, por eso les hablaba, aquella ejecutoria también que se hacía por Sillé Sierra, va a sacar la plata de esa empresa y la va a trasladar para que esta postulante pueda cumplir con el requisito del 20% de la cofinanciación. Significa que dentro de esta empresa Corvivienda se le quitaban los procesos a constructores que venían de la anterior administración. Asimismo, se le facilitaba a otro el cobro unilateral del dinero para que a su vez lo aportara o se lo prestara a quien era postulante. Y aquí está, nota, véase cómo se amarró el negocio. Esto era más importante que la experiencia, que la inscripción en el RUT ante el ministerio. Esto también lo ignoraron funcionarios de vivienda del ministerio. Sin duda que ese aporte es un filtro y es requisito excluyente, desigual ante otros contratistas y viola el derecho a la igualdad ante la ley. Esto es contrario a la moralidad de la contratación pública. ¿Cuál es la intención? Veamos. Si nosotros observáramos el anexo 7, tenemos que Asovir, cuyo representante es Luis Ricardo Sayé Sierra, al que se le permitió irregularmente consignar en su cuenta personal el anticipo del proyecto Urbanización Huellas Juan Pablo II, aparece prestándole a Coinsar SAS, que termina siendo la empresa de los empleados de Corvivienda, los recursos pertenecientes a otro proyecto para facilitar a esta cumplir con el excluyente requisito del 20% del subsidio correspondiente a las 161 viviendas. Estos son los mismos recursos hurtados a Conovi, limitada por los que hoy Ricardo Sayé, representante de Asovir, está denunciado y con medida de aseguramiento por el delito de hurto. Y repito, la plata que le tumbaban al otro socio en una unión temporal que no tenía nada que ver con el contrato licitado, se trasladaba acá para que cumpliera con el requisito que ellos mismos impusieron para excluir otros contratistas. El 26 de mayo fue el término para presentar las propuestas. El 15 de junio del 2010, como era de esperarse, Corvivienda le adjudica por resolución 114 del 2010 a Coinsar, representada por Luis Amir Ramírez Nava. A pesar de no llenar los requisitos de ley, la asume como socio de la unión temporal y coejecutor de las 161 viviendas de interés social. ¿Qué quiero decir? Si nosotros observamos la respuesta que nos da Corvivienda a través de su actual director, indiscutiblemente vamos a caer en cuenta cómo evaden los interrogantes que le hacemos, cómo justifican y nos dicen en nuestra cara que el hecho de que la empresa Coinsar no estuviera registrada en el registro único de proponentes ante el Ministerio de Medio Ambiente, eso no tiene nada que ver, porque esos requisitos, según la respuesta que nos da el director de Corvivienda, no estaban exigidos en los pliegos. Lógico, ¿qué iban a estar exigidos en los pliegos si quien hacía los pliegos era la misma dueña de la empresa al interior de Corvivienda? Lógico que se tumba el contrato al otro contratista, que no nos importa quién sea ni por qué. Lo importante es la metodología del raponazo que se utiliza al interior de una entidad distrital que se aprovecha además de los dineros y subsidios del Estado y sobre todo de los pobres. Hay otros reparos.
En junio del 2010, según constancia del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, COINSAR, la segunda empresa a la que se le adjudica, proponente, el 28 de mayo del 2010 pretendió registrarse en la web de Minambiente, pero al no continuar con el trámite no llenó los requisitos. Significa que cuando concursó se le adjudicó el contrato de las 161 viviendas. No tenía RUT ante el ministerio y no estaba registrada como constructora. Y yo pregunto, ¿qué experiencia tenía esa empresa? ¿Qué experiencia tenía esa empresa apenas hecha para el tumbe, si es que lo podemos decir en términos coloquiales, para el tumbe del contrato? Si apenas hacía 6 meses, según el registro de Cámara de Comercio que está aquí, apenas se había creado en 6 meses. Y resulta que hoy se nos dice por el director de Corvivienda